Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 40, en este lunes 2 de noviembre 2020, donde hoy te contamos lo que sucedió, lo que pasó, lo que nadie te contó en el encuentro disputado en Elland Road entre el Leeds del señor Bielsa y el Leicester del señor Brendan Rodgers. Vamos a iniciar con lo que a nuestro entender fueron las claves de la derrota en el partido del día de hoy en Elland Road. Antes de eso, les vamos a dar los resultados generales de la séptima jornada de la Premier. ¿Por qué? Ahora, cuando terminemos de darlo, les vamos a decir por qué. El día viernes arrancó con el Wolves con triunfo por 2-0 frente al Crystal Palace. Luego el sábado el Sheffield cayó derrotado frente al Manchester City por 1-0. El Barnsley perdió frente al Chelsea 3-0. El Liverpool ganó 2-1 al West Ham. El Aston Villa cayó derrotado ayer domingo frente al Southampton por 4-3. El Newcastle le ganó 2-1 al Everton de Carleto Ancelotti. El Manchester United cayó frente al Arsenal de Mikel Arteta por 1-0. El Tottenham le ganó 2-1 al Brighton. Hoy lunes el Fulham le ganó 2-0 al West Bromwich y, como vimos hace un ratito, el Leicester le ganó de visitante por 4-1 al Leeds. ¿Por qué dimos todos estos resultados previamente? Porque hemos recibido algún comentario y sabemos que hay mucha gente que, aunque no lo diga, lo piensa. Creen que es un dato menor el iniciar perdiendo un encuentro. Si ustedes se fijan en todos los resultados de esta séptima jornada, de los 10 partidos disputados, solamente un encuentro, que es el del Liverpool frente al West Ham, pudo doblegar tras ir perdiendo por 1-0 el equipo que al final terminó victorioso. No es casualidad, estamos hablando del último campeón de Liga, de Premier, y en estos detalles también se basan los cimientos para que un equipo sea campeón. No es casualidad que de 20 equipos, de 10 partidos, solo uno de ellos, que fue el que arrancó perdiendo, pudo darlo vuelta. Todos los demás, ninguno pudo. ¿Por qué digo esto? Porque el otro día hicimos hincapié en que qué hubiera pasado cuando a los 6 minutos y medio del segundo tiempo Jack Grealish, en terrible jugada de 80 metros, dejando a 7 jugadores en el camino, hubiera convertido esa jugada en gol. Salvó Meslier y bueno, ya sabemos cuál fue la historia. Luego terminó ganando el Leeds por 3-0. Hoy pasó algo que fue determinante a nuestro entender para cómo se fue dando luego el partido. Y ahora vamos a entrar en el detalle de por qué ganó el Leicester. Vamos con la conformación del equipo, que a nuestro entender tácticamente fue de inicio un 1-4-2-3-1 para el Leeds del señor Bielsa. A saber, en el arco el francés Meslier. Luego en la defensa hubo modificaciones con respecto al partido anterior frente al Aston Villa. Encontramos que Ayling arrancó de marcador derecho y el otro día jugó de central cerrando a izquierda. Koch en la misma posición, reapareció Cooper
Y de marcador por izquierda, de lateral izquierdo, estuvo Dallas, que el otro día jugó de lateral derecho. Después, el doble 5, Shackleton con Clich. A nuestro entender, lo dijimos en el programa pasado, que creemos que lo hizo muy bien Shackleton, el reemplazo por el holandés cuando sale a los 19 minutos del partido anterior. Y dijimos, creíamos que el señor Bielsa iba a confiar nuevamente en él y de hecho lo hizo, y a nuestro entender lo hizo muy bien. Pero ahora vamos a entrar en detalles. Al lado del Clich. Luego, Helder Costa. Acá, bueno, el reemplazo de Rodrigo Moreno por Pablo Hernández. Los dos españoles, uno por otro. Rodrigo Moreno no estuvo presente por haber estado en contacto con una persona allegada con COVID y por precaución no estuvo convocado. En su lugar lo hizo Pablo Hernández y por izquierda Harrison. Y adelante de ellos tres, Bamford, el 9 de área. Creemos que no por este partido. Ya cuando lo vimos en los anteriores partidos, recordemos que arrancó lesionado al inicio de Premier. No es lo mismo jugar con un Rodrigo Moreno en alza, joven, potente, que tiene recorrido por todo el ancho de cancha y además llega, por supuesto, al área contraria, que con el señor Hernández, que no es lo mismo jugar en Championship que jugar en Premier League. No es lo mismo la segunda que la primera. Está a nuestro entender, para entrar como reemplazo. Pero bueno, hoy no tuvo más remedio el técnico, el coach, el mister, el señor Bielsa, que contar con él. Después, a mí personalmente no me gustó que salga enojado en el minuto 66 del encuentro. A los 21 minutos del segundo tiempo es reemplazado por un compañero y salió muy enojado. Yo creo que estaría enojado con él, quiero entenderlo. Nada que decirle al técnico. En ese aspecto creemos que, puso al jugador que tenía que poner, no le dio los dividendos que consideramos que le tendría que haber dado al equipo para que tenga la pelota, para asistir, para hacer lo que hizo el otro día Rodrigo Moreno, que lo hizo tan bien. Pero nada, son partidos y el detalle mayor para nosotros pasó por la jugada al minuto 45 de doble cabeza en el área, precisamente entre el señor Pablo Hernández y el señor Bamford, que ahora lo vamos a mostrar en filminas, termina en las manos del arquero del contrario, del Leicester. A raíz de esta jugada viene todo lo que para nosotros fue el desencadenante, y por eso hablamos de la importancia de los detalles, de la concentración, del entrar metido en el partido desde el minuto cero, desde que arranca el encuentro. ¿Qué pasó? No se concretó el gol en el minuto 45, que fue una jugada de gol del Leeds, y en la contra de esa jugada, en la salida de esa jugada, a toque de 3 jugadores, si contamos al arquero 4, viene el gol, el primer gol del encuentro por parte del Leicester. Schmeichel se la pasa al lateral marcador izquierdo, Fuchs, el austríaco de 34 años, quien con mucha experiencia y como ya lo tiene muy aceitado el Leicester, esto de salir, de estar apretado atrás y de salir vertiginosamente para con su principal delantero Vardy, y en este caso, como armó con 3, siempre,
Este Barnes que iba por izquierda, que es un derecho por izquierda, que sabemos que un derecho por izquierda va a enganchar para adentro, recibe la pelota contra la raya en el lateral izquierdo, pasando mitad de cancha. El pase va para él, de Fuchs para Barnes. Intercepta, cruza, logra interponerse en la jugada. Koch. ¿Qué pasó con Koch? Da un pase atrás. Él es derecho, con lo cual esa jugada era para un zurdo. Él ahí, como está de frente a su arco, debería haber dado, o sea, de espalda al rival, debería haber dado el pase de zurda, pero lo da de derecha y en 3 dedos, con 3 dedos. Le queda medio corta, le juega una mala pasada ahí, la fuerte lluvia que hubo durante todo el encuentro. ¿Y quién aparece como una flecha? Precisamente quien habíamos dicho que era el jugador del Leicester. Vardy, el goleador de la Premier pasada, que bueno, estaba con 6 goles antes de iniciar el encuentro. Hace una jugada en la cual deja en el piso con su amague al golero, al arquero Meslier, y la diagonal la hace quien era el receptor original del primer pase, que es Barnes. Barnes hace la diagonal, se mete a zona de punto penal, Vardy hace el pase atrás, tuvo que empujarla, gol, y creemos que ahí se sentenció el partido. ¿Por qué? Porque el bajón anímico que sufrió el equipo, la falta de concentración mental, porque después, durante todo el primer tiempo, no le salía un pase al Leeds. A ver, cuando digo esto, lo digo exageradamente, salieron un montón de pases bien, por supuesto, pero erraron muchísimo. Y eso fue, ¿por qué? Porque no se pudieron reponer del masazo que significó no haber convertido el gol al minuto 45 de juego y recibirlo en la contra de esa jugada, en la salida de esa jugada a 40 segundos de haber no convertido su propio gol. 1-0, cerró mucho, se cometieron muchos errores, se equivocó el camino. Luego apareció el segundo gol. Nada, otra jugada donde también tuvo una fuerte influencia Vardy. Y bueno, el Leicester está acostumbrado a jugar los partidos apretados, a darle la pelota al rival. Acá una tenencia de balón muy superior por parte del Leeds con respecto al Leicester, pero eso no cuenta. Acá el fútbol se mide por goles, se mide también por otras cuestiones, pero los 3 puntos se lo dan al equipo que gana, que hace más goles. Entonces, ¿hay otro tipo de mediciones? Sí, hay otro tipo de mediciones, pero no podemos dejar de ver que este es un equipo joven que está haciendo sus primeros pasos en Premier, que tiene muchísimo futuro, que tiene un gran entrenador, que va a tener, ya dio muestra de lo que puede ser y hacer, y estamos seguros, estamos convencidos que va a ser un campañón. ¿Dónde hay que trabajar? ¿Dónde hay que hincar el diente? Lo dijimos también en el anterior programa, que fue en el tema de estar desconcentrado, en los detalles. Detalles marcaron el camino, como dijimos, a los 21, bueno, gran influencia de Vardy para el segundo gol del Leicester, gol de Tielemans, y defendiendo. Es muy difícil al Leicester darle vuelta a un partido. Defiende 1-5-4-1, con lo cual vuelvo a lo que dije al principio del programa. Lo mental, el poder dar vuelta un resultado es algo muy, pero muy difícil, porque parece sencillo lo que voy a decir, pero en un 0-0, cuando me meten el primer gol, yo para ganar ya tengo que meter 2.
tengo que convertir 2 goles. Entonces, tengo que tener un equipo con mucha experiencia, con mucho rodaje, con una mentalidad muy fuerte, como para poder revertirlo. En eso sabemos que va a trabajar su entrenador, que está trabajando su entrenador y que va a hacer para futuro, para lo que depare el resto de este campeonato, de esta Premier League, la cuenta a poder vencer, a poder pagar, a poder realizar. Darle y tener el rodaje y la experiencia que se necesita para estar en los primeros puestos de esta sensacional liga que es la mejor liga del mundo, la Premier League. Tuvo alguna jugada sobre el final del primer tiempo el Leeds, una a Bamford a los 37 que le queda un poquito larga, otra a los 43 y medio que la tenía Pablo Hernández para pegar de zurda, pero él es derecho y no pudo rematar y bueno, y se diluyó, pero era una jugada que si pegaba de primera de zurda muy probablemente tenía destino de gol. Y el Leicester jugó a lo que mejor sabe, o sea, llevó el partido a lo que propuso desde el momento que metió el gol a los 2 minutos. A jugar apretado en el primer tercio de su propio campo y salir a la contra. 2-0 para el final del primer tiempo y nada que hacer a nuestro entender y a lo que después se vio. Hay que tener en cuenta que en el tiempo, en el horario que pasa en las filminas que recién mostramos, la televisión no lo pudo dar en vivo porque precisamente fue tan increíble la jugada previa que podría haber sido el gol del Leeds previa a esta jugada que se vio en diferido, o sea, en diferido por esos segundos de diferencia, dado que no pudo ser en vivo porque se estaba repitiendo la jugada anterior, la del Leeds. Mete mano el señor Bielsa, mete mano en la táctica del equipo, sale Shackleton y entra Póveda. Y ahí sí pasa a jugar un 4-1-4-1 bien marcado, en el cual, bueno, Klich queda en el medio, Shackleton sale y al ingresar Póveda queda sobre derecha, Helder Costa pasa al otro lado con Harrison y quedan Harrison y Helder Costa por izquierda, Hernández y Póveda por derecha o hacia la derecha, del lado derecho, del centro del campo hacia la derecha. Klich en el medio y haciendo las diagonales arrancando desde atrás, Ayling y Cooper. Leyó muy bien el señor Bielsa. ¿Por qué? Porque el Leicester, como dijimos, defendía con 5 en la última línea o en la primera de ellos, en la primera línea defensiva. Entonces, colocando 4 jugadores propios, esos 4 jugadores tenían que ir al intervalo de esos 5. Y ahí se generaba el espacio para que entren los lateriores, los marcadores laterales, haciendo las diagonales interiores hacia el centro del arco rival, de Ayling por derecha y Dallas por izquierda. Así, a los 2 minutos 30 de iniciado el segundo tiempo, Dallas convierte el 2-1 y lo pone en partido al Leeds. A los 54 y medio, Pablo Hernández clava una pelota al ángulo, en una jugada muy interesante del Leeds. El Leeds tiene la tenencia, el Leeds es el protagonista del juego en el segundo tiempo, hasta que a los 75 Vardy realiza en una jugada que involucra a 4 jugadores a la contra el 3-1 que marca lo que va a ser el final del partido en cuanto a quién se llevaba los 3 puntos. Luego, bueno, viene el cambio de Hernández, como ya dijimos anteriormente. Entra Roberts, el galés. Y bueno,
nada, hay jugadas, hay cuestiones que puede convertir el Leeds, no convierte, pero tiene una más todavía el encuentro que se da con el penal que comete Klich y bueno, Telemans a los 89 del encuentro concreta el 4-1 final para este vibrante encuentro donde siempre aprendemos algo nuevo y podemos dar como algo distinto a los anteriores partidos. Como siempre decimos, el tiempo es tirano, nada más por el día de hoy. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Si te gustó el programa, danos like. Nos vemos el próximo jueves con la pre entre el Leeds y el Crystal Palace. Nos vemos.